Yo soy Liliana Angulo Cortés, soy artista plástica, egresada de la Universidad Nacional. Empecé a trabajar sobre lo afro, estando aún estudiando en la universidad. Mi tesis de grado se llamó Un negro es un negro y exploraba la idea de pues, las diferentes connotaciones que tiene la palabra negro en nuestro contexto. Y eso me llevó también a trabajar sobre estereotipos, sobre la manera en que, digamos, esas ideas preconcebidas sobre la gente negra se expresan en lo visual. Y ya posteriormente yo empecé a trabajar mucho investigación histórica, digamos que siempre fue como una constante en mi trabajo, pero sí también empecé a revisar la manera en que la gente negra aparecía en las imágenes que hacen parte de la historia del arte colombiano. Lo otro que me ha interesado mucho es prácticas culturales, prácticas performativas, entonces por eso empecé a investigar sobre las tradiciones del cabello, sobre el trenzado, sobre la manera en que se teje, las diferentes técnicas y la tradición oral asociada a los peinados. Entonces, esas prácticas performativas son para mí como memoria en el cuerpo. Para el sociólogo francés Pierre Francastel, el arte no se limita a un ejercicio puramente estético. La producción artística está íntimamente ligada con el ambiente en el cual se produce y por esta razón el arte juega un papel definitivo en la consolidación de la identidad cultural de cualquier comunidad. Varios grupos étnicos violentados a través de la historia fueron privados de esta construcción identitaria, han visto truncada la práctica natural de autorrepresentarse o simplemente han sido borrados de la historia oficial del arte. Es imperativo que el Estado garantice el libre desarrollo y difusión del arte producido fuera de las élites culturales, para así beneficiar no solo a las comunidades, sino también a la diversificación del arte en general. La idea de crear un grupo de danza inclusiva nace en el 2008, donde un grupo de profesionales toman la decisión de generar un proceso, eh, digamos, de transformación social a partir de la danza. Y pues algo bien interesante es cómo también nosotros vemos a la Fundación ASNAD no desde esa victimización y tampoco somos una fundación de rehabilitación, o sea, lo que buscamos acá es entregar herramientas para personas con y sin discapacidad. Y la excusa perfecta que hemos siempre tenido dentro de la fundación es que la danza es el medio y el fin siempre va a ser la inclusión. Una de las formas en las que yo me empecé a involucrar desde lo artístico hacia el activismo fue empezar a tatuar. Y una de mis estrategias, que pues también se repite mucho entre los tatuadores, es hacer conversación con la persona. Se empezaban a generar conversaciones sobre cosas muy importantes, sobre el machismo dentro de, digamos, de la comunidad de tatuadores, sobre la forma en que cada persona se siente con su cuerpo. Muchas veces he tenido que tatuar como partes del cuerpo con la que la persona no se siente cómoda y quiere como ponerle algo para como reconciliarse con esa parte de su cuerpo, y eso lo hablamos, porque está muy chévere, digamos, tener esa conversación y que alguien diga como no, yo no me siento cómodo con mi cuerpo y por eso me estoy tatuando esto y esto, o no me quiero tapar esta cicatriz, por ejemplo, y darme cuenta que muchas veces esa sensación que esa persona tiene, yo también la he sentido. Yo creía que en el momento de adquirir una discapacidad y quedar en una silla de ruedas, la vida se acababa. O sea, discapacidad sinónimo de muerte. Entonces es como yo ya no puedo hacer nada. Pues, ay, ¿quiere bailar, Ramón? Ay, qué crueldad, yo estoy en una silla de ruedas. Cuando yo conocí la Fundación ASNAT y me di cuenta que hacían un tipo de danza muy estructurada, muy profesional, con planimetrías, con coreografías, con una puesta en escena, pues definitivamente yo decía, pues si a mí me gustaba bailar cuando caminaba, ¿por qué no lo voy a hacer ahora que solamente tengo que aprender a manejar mi silla de ruedas? Y yo creo que cuando hacemos una puesta en escena y cuando nos bajamos de la escena y dicen, oye Ramón, tú eres un bailarín profesional. Entonces mira cómo el concepto cambia y cómo el imaginario cambia cuando ya no me ven desde, oye, tú bailas muy bien en tu silla de ruedas, sino tú eres un artista, tú eres un bailarín.
Entonces, ahí creo que estamos cambiando muchísimas concepciones que nosotros tenemos, prejuicios culturales, bueno, sociales, religiosos. El arte tiene un poder muy particular y es que muchas veces te dice en la cara algo sin que te des cuenta. Y te quedas pensando y eventualmente te das cuenta que hay algo que te gustó, pero que no sabes qué, y que de pronto tiene que ver algo con, pues no sé, contigo, como con tu propia vida, cómo te sientes, porque creo que es una de las formas más emocionantes para mí de cuestionar a las otras personas y de hacer cambios sin que eso tenga que ser como violento para nadie. En este momento estoy frente a las casas que fueron el primer asentamiento de mi familia en Bogotá, la casa de mi abuela Alejandrina y mi abuelo Tobías, y la casa de mi tío Adriano, su esposa Selmira y la familia. Estas casas fueron construidas a mediados del siglo XX, cuando ellos llegaron, y junto con la comunidad de Marco Fidel Suárez construyeron conjuntamente el alcantarillado, los andenes, el acueducto, la electricidad. La casa de mi abuela se vendió hace mucho tiempo, luego también se vendió la de mi tío, y en este momento la casa de mi abuela pues es un taller de carpintería, funciona también como una bodega de madera. Increíble. ¿Cómo era la casa, primo? Cuéntame cómo era la casa. Mira, qué recuerdos increíbles. Estos eran Sí, los muros, estos son los exactamente, muros estos de son los la... mismos muros de la casa. Todos los encuentros familiares que nos gozamos en esta casa, increíbles. Aquí todos los fines de semana llegaban todos los tíos y se prendía la música al estilo del Pacífico. En nuestra época, nosotros fuimos los primeros negros de este barrio y el viejo fue, ustedes tienen que ser, mi abuelo lo decía, ustedes tienen que ser los mejores deportistas, los mejores estudiantes, y de la única manera que logramos inclusión fue eso, siendo los mejores deportistas, y lo logramos. La familia para mí pues ha sido, sí, como, digamos, no solamente como un punto de referencia, sino pues como también la razón de ser de mucho de mi trabajo. Yo me he centrado sobre todo en trabajar lo afro y entender a partir de mi propia experiencia, de la experiencia de mi familia, procesos históricos y sociales pues de los cuales mi familia es un reflejo. Y las personas no suelen como entender un poco el pasado para ver qué está pasando en el presente, y fue muy singular como esa palabra familia me parece que está dentro de todas esas construcciones como iconográficas de los negros. O sea, cuando imitan a un negro, lo que dicen es, cuando habla, es que a todo el mundo le dice familia, por ejemplo. En un país en posconflicto como Colombia, el arte reviste gran importancia, ya que legitima la diferencia y permite que colectivos históricamente vulnerados, como las personas en situación de discapacidad, las comunidades étnicas o los sectores LGBTI, puedan expresar emociones que les fueron negadas en el contexto de la guerra. Además, el arte puede apoyar procesos terapéuticos psicológicos, transformar el tejido cultural y ayudar a construir procesos de reconciliación y perdón. El mundo del arte, yo creo que es como una ficción también. O sea, el mundo del arte es algo que nos inventamos como para hablar de un campo, de un contexto. Pero cuando uno mira la cantidad de gente que entra, digamos, a las escuelas de arte, más de la mitad son mujeres. Porque se sigue pensando que las mujeres son una minoría cuando somos más del 50% de la población. Es parte, digamos, de las muchas ficciones que existen en el mundo y que mantienen pues, un orden social patriarcal. Entonces, digamos, más del 50% de los egresados de cualquier facultad son mujeres o somos mujeres, y que realmente en ese campo del arte solamente unas pocas sean visibles, también habla mucho de cómo funciona, digamos,
el, sí, el campo artístico. Entonces, hay muchísimas exclusiones, hay, digamos, también, uno podría decir poco acceso para las comunidades étnicas, pero también uno puede entender que las comunidades étnicas no necesariamente quieren hacer lo que nosotros entendemos como arte desde la lógica eurocéntrica que hemos heredado. Entonces, sí, digamos, hay unas lógicas de poder que mantienen el campo artístico y de la cultura todavía blanco, manejado por una élite y pues excluyente para muchos colombianos. Las instituciones como el Museo Nacional tienen pues una deuda histórica con el país y desde hace unos años pues han venido haciendo un esfuerzo por cambiar sus narrativas, por cambiar sus lógicas, por cambiar sus guiones. Hay muchos vacíos en las colecciones de los museos históricos, de arte, de todo tipo. Entonces, el que mi trabajo esté aquí hace parte, digamos, de un esfuerzo que hacen los museos, pero también, digamos, esta obra, que se llama Un caso de reparación, es una obra en la que, digamos, yo traigo una investigación que vengo haciendo sobre la expedición botánica y que se dirige, o sea, está orientada a los esclavizados y a los afrodescendientes de la expedición, pero también es una obra que está pensada para articularse y, digamos, insertarse a partir de las piezas que el mismo museo tiene. Entonces, esta obra ha estado en el Museo de Antioquia, eh, también yo he estado trabajando con el Museo de la Independencia, con el Museo Quinta de Bolívar. Entonces, la intención de estar aquí en el museo es también revisar desde mi punto de vista como una mujer negra, artista, la colección del museo. Entonces, en la pieza, digamos, ese mapa que está ahí de fondo es un mapa del Museo Nacional que yo intervine poniendo digamos, los palenques de los que yo, digamos, tenía conocimiento, que a lo largo de muchos años y pues muchas lecturas yo he ido como revisando digamos, las menciones que hacen de lugares donde vivieron personas que fueron esclavizadas y que huyeron de la esclavitud. Normalmente solamente nos hablan de San Basilio de Palenque o del Palenque de Urén en Córdoba, pero pues fueron muchísimos más, muchos municipios que ahora existen en Colombia fueron palenques originalmente. Entonces, digamos que la intención de intervenir las obras, de revisar la colección, es también un poco hacerle preguntas al museo sobre cómo ellos están aportando a esa revisión histórica que es necesaria y a esa reparación histórica que es que no se ha hecho, que la nación colombiana no ha hecho. No es necesario que se arme toda una exposición gigante sobre mujeres en el arte cuando la persona que la está curando, por ejemplo, es un hombre. En realidad lo que hace falta es que esa persona, ese artista que tiene esa idea, opte por cederle el espacio a mujeres o a personas afro o a personas con otras capacidades o a personas gordas, porque existen, no es que no estén. Y es eso, como que el punto para mí no es hacer arte sobre ese tema, sino dejar que esas personas discriminadas o que de pronto están al margen del arte empiecen a tomar también su parte dentro de la actividad artística y dentro de la cultura. Pues lo que buscamos es que seamos reconocidos como artistas. Más allá de la discapacidad y más allá de una silla de ruedas, porque pues nuestro trabajo se enfoca mucho en trabajar con personas con y sin discapacidad y ahí realmente estamos viendo la inclusión. Entonces sí es bien difícil porque cuando nosotros hablamos un poco de la accesibilidad, desafortunadamente no hay esa formación. O sea, hay muchísimas escuelas de danza, hay muchísimas secretarías de cultura, pero desafortunadamente, y no solamente en la capital, sino en muchos de los municipios que la Fundación ASNAD
ha estado, se ha encontrado con esa barrera de, pero es que nosotros estamos en un segundo piso y no es accesible, no tiene ascensor, no sabemos cómo manejar a una persona en condición de discapacidad. Entonces, mira que no solamente es una discapacidad física, sino también una discapacidad cognitiva, visual, auditiva. Entonces, sí se cierran mucho las puertas porque creemos que la danza solamente es desde el cuerpo, o sea, desde un cuerpo perfecto, una danza perfecta. Y nosotros desde la Fundación ASNAD no hacemos nada diferente a adaptar todo. O sea, nosotros no nos inventamos las coreografías o hacemos un mapalé diferente o una cumbia diferente, sino que nosotros desde la Fundación ASNAD lo que hacemos es adaptar cualquier ritmo, sea latino, sea folclórico, sea urbano, a los movimientos de una silla de ruedas, y ahí es donde está interesante, o sea, ahí es donde se vuelve interesante el ejercicio de la danza inclusiva como un medio y como un fin de inclusión. Bueno, yo creo que el arte tiene la responsabilidad de cuestionarse sus privilegios como tal, porque tiene muchos. Y es muy, muy importante que eso empiece a cuestionarse y a... Siento que es muy difícil que se empiece a desmontar, pero al menos como que si se cuestione, que se haga explícito. Porque si algo tiene el arte es que le pone como una película, una capa a las cosas, y muchas veces puede ser una capa muy linda y puede ser algo sensible y que disfrutas y que te hace sentir muy bien, o sea, no sé, una peli, por ejemplo, una obra de teatro, ese tipo de cosas, pero muchas veces esa capa termina siendo una forma de no reconocer cosas. Entonces, no reconocer que el arte muchas veces, eh, no sé, como que se apropia de, pues tiene apropiación cultural, por ejemplo. O que hay artistas que van y hacen un viaje a una comunidad y vuelven y hacen obras sobre eso, pero al final no hay ningún cambio de lo que vieron, solo hicieron unas fotos lindas y se ganaron un concurso, cosas así. Siento que eso hay que hacerlo explícito, porque no está, pues, siento que ya no es necesario, digamos, como dividir las cosas como está bien o está mal, no, ese no es el tema. La cosa es que reconocerlo puede hacer que todo se vaya movilizando hacia otro lado, como que tenga de pronto otro desarrollo. Entonces, como que el arte y los artistas tienen que hacerse esa revisión de qué privilegios tengo yo con mi forma de vida, con mi forma de creación, con los círculos en los que me muevo, con la forma en que me relaciono con entidades del arte, con museos y con galerías, y cuáles son esas condiciones que tienen esos lugares específicos, con que ser más como consciente de esas cosas. Y yo creo que nosotros utilizamos una herramienta universal, hablando de este tema universo diverso, pues qué mejor, la danza es un lenguaje universal, es un lenguaje que tú puedes estar y desde mi experiencia también que he tenido la oportunidad de salir del país, pues estar en Noruega donde no hablo el idioma, pero suena una canción y no necesito hablar con la otra persona para transmitir. Ahí es donde nosotros realmente estamos utilizando una herramienta súper poderosa y un lenguaje que nos permite a nosotros hacer inclusión. Entonces, yo creo que no es solamente reunirnos las personas con discapacidad, no, acá es como la sociedad empieza a entender, materializar, concientizar y ser coherente y consecuente de que efectivamente esto es de todos y para todos. Se requiere muchísimo, muchísimos cambios, muchísimo acceso a educación. Se requiere que en las regiones la gente pueda ir a la universidad, que la gente no tenga que salir, digamos, del Pacífico para venir a Bogotá a estudiar o ir a Medellín o ir a Cali. Se requiere pues que la gente tenga opciones en sus propias regiones. Entonces, por ejemplo, digamos, uno ve las carreras que ofrece la Universidad Nacional en la sede de Tumaco y pues allá no hay artes. O sea, digamos que hay que pensar en que esto pueda ser una opción para todos y no solamente, digamos, para los que estamos en los grandes centros urbanos. Yo soy muy consciente de los privilegios que tuve por haber nacido
en Bogotá. El mismo hecho de haber podido estudiar en la Universidad Nacional, cosa que no pasa con mis primas y primos que viven en Tumaco. Entonces, es un cambio grande que se tiene que hacer para que, pues para que las artes dejen de entenderse como algo, sí, como elitista o como algo que solamente pueden acceder unos pocos. Yo creo que en general las mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, están cada vez más accediendo, sí, a desarrollar diferentes tipos de artes, y creo que ojalá en algún momento, digamos, todas las mujeres afrodescendientes puedan tener acceso a educación superior si eso es lo que desean. Las prácticas artísticas, las prácticas culturales, las prácticas patrimoniales, todo eso hace parte de nuestros derechos. Yo no creo que el arte sea, digamos, una práctica que deberían desarrollar unos pocos. Yo creo que debería ser parte del desarrollo integral pues, de todos los seres humanos, y que, digamos, cada persona debería tener el derecho de poder desarrollar su creatividad de la manera en que lo considerara mejor. Eso es algo que en Colombia no pasa, que la educación todavía no nos brinda, y que aunque se están haciendo muchos esfuerzos, sigue siendo, digamos, un privilegio. Entonces, sí, yo creo que en una sociedad con equidad, con justicia social, pues todos los niños y niñas y todas las personas podrían tener derecho a desarrollar su creatividad.